Después la subo al aula virtual. Entonces en el aula virtual voy a tener dos cosas. Voy a subir dos cosas. La grabación de la clase y la pizarrita. Cosa que ahí quede bien. Chicos, si quieren apaguen las cámaras porque si no hay demasiado tráfico por internet y... No van a poner presente. Yo tengo ahí una aplicación que yo hago clic en un lugar y ya está. Automáticamente sale quienes estaban presentes. Después le paso esa información al preceptor y listo. Bueno, la cantidad de movimiento, el P y la velocidad siempre tendrán la misma dirección y sentido. La misma dirección y sentido. Por la forma en la cual están definidas, eso sucede así. Y vamos a ver con las unidades. Por lo menos las unidades en el CIMELA. Disculpe, profe, acabo de ingresar, se me había cortado el internet y ya me regresó. Bueno, Gracias. vamos a ver con las unidades. Las unidades en general siempre es una consecuencia de la formulita. Si fuerza es masa por aceleración, la fuerza tiene que ser el producto de la unidad de la masa por la unidad de la aceleración. Si la cantidad de movimiento es m por v, entonces la unidad de la cantidad de movimiento tendrá que ser la unidad de la masa. ¿Cuál es la unidad de la masa en el CIMEL? Kilogramos. Un kilogramo. Kilogramos. Muy bien. Por la unidad de velocidad. ¿Y la unidad de velocidad en el CIMELA? Metro Segundos. por segundo. No, metros por segundo, perdón. Metro por segundo. Bueno, entonces esto, kilogramo metro por segundo, es la unidad de la cantidad de movimiento. Obviamente en el CIMELA. Yo les puedo dar la masa en gramos y la velocidad en kilómetros por hora. Y ustedes si quieren expresar ese resultado en unidad del CIMELA tendrán que pasar los gramos a kilogramos y los kilómetros por hora tendrán que pasarlo a metros por segundo. Lo que vemos hoy es bastante simple en ese sentido, digamos. Tampoco es que nos vamos a matar viendo cosas el primer día. Pero yo sí quiero sentar a algunas bases. Ve, por ejemplo, muchas veces lo que hacemos es comparar. Esto en el trabajo práctico número 1. Che, parece, dice cualquier cosa ahí, ¿verdad? Vamos a comparar. Comparar quiere decir que qué cosa es más grande que la otra. Por ejemplo, yo podría tener un cuerpo de 2 kilogramos que se mueve con una velocidad, digamos, de 5 metros por segundo. Y por otro lado, podría tener un cuerpo de 2 gramos que se mueve a 800 metros por segundo. Y digamos que este cuerpo yo le voy a llamar, el cuerpo de arriba le voy a llamar el cuerpo A y el cuerpo de abajo le voy a llamar el cuerpo B. Entonces la pregunta podría ser, por ejemplo, la cantidad de movimiento del cuerpo A es mayor, menor o igual que la cantidad de movimiento del cuerpo B. Y así de primera, ¿qué me dirían ustedes? Que el B es mayor. Bueno, ¿ven? No todos dicen lo mismo. Que el B es mayor, dice uno. ¿Y el resto? Yo creo que el B B es también. mayor. B es mayor. B mayor. Yo también creo que B es mayor. B mayor. Bueno, a ver. Entonces, calculemos, ¿eh? El P del No, pues está cuerpo en A, gramos, digamos.
Y sí, ¿ah? El P del cuerpo A siempre va a ser la masa del cuerpo A por la velocidad del cuerpo A. O sea, y siempre en física, acuérdense en esto, ya es como regla en física. Empezamos con una formulita. Y yo lo voy a poner así, en vez de poner los 2 kilogramos, voy a poner los 2000 gramos por 5 metros sobre segundo. Porque me resulta más fácil pasarlo de kilogramo a gramo que de gramo a kilogramo. Entonces, 2000 por 5, ¿cuánto es la tabla del 2000? 10.000. 10.000, y bueno, esas unidades, ¿ah? Gramo, metro segundo, está bien, no están encima de pero es como para compararlo. Total, lo único que necesito para comparar las cosas es que estén dentro del mismo sistema, tenga el mismo conjunto de unidades. Y acá la masa sí son, bueno, ya la masa no tengo que hacer nada porque son 2 gramos por 800 metros sobre segundo. Y 2 por 800, la tabla del 800, 1.600. 1600 gramos metro segundo. Entonces nada que ver, no era lo que parecía en primera instancia. Entonces el P del cuerpo A es mayor que la cantidad de movimiento del cuerpo B. Y bueno, eso es porque ustedes le han prestado mucha atención a esto, a la velocidad, que era, la velocidad es más grande, es mucho más grande que la velocidad del cuerpo A. Pero quizá o han leído 2 kilogramos nomás, error ahí, o han pensado, bueno, pero no se ve tan distinto. En realidad deberían haber pensado, esta masa, 2 gramos, es 1000 veces más chica que los 2 kilogramos. Para que sea comparable, esta velocidad, la de los 800, debería ser 1000 veces más grande. Y si es 5 metros por segundo, acá debería tener por lo menos un 5000 metros por segundo para que los dos productos sean iguales. Y esto está por debajo de los 5000 metros por segundo. Y es por eso que la cantidad de movimiento del cuerpo A termina siendo más grande. ¿Ah? Yo escucho ruidito, no sé si es de qué parte, así que voy a cerrar algunas ventanas que tengo abiertas. Ustedes me dirán, bueno, ¿y para qué es la cantidad de movimiento? ¿Para qué calculamos eso? Y bueno, son nuevas cosas que calculamos para después con eso hacer determinadas cosas. ¿Mm? No, por el momento no le puedo decir para qué, pero sí le puedo decir que obviamente es importante. Sobre todo después se va a hacer muy importante eh, después, cuando ya sepamos un poco más. Todavía no, recién estamos aprendiendo. Y quiero remarcar esto que está dicho acá, que la cantidad de movimiento es una magnitud vectorial. Y entonces nosotros tenemos que saber cómo vamos a sumar esa magnitud vectorial y cómo la vamos a restar. Que justamente con la cantidad de movimiento hacemos las dos cosas, la sumamos y la restamos. Para eso, yo voy a hablar de un concepto, lo voy a hablar rápidamente, pero después lo vamos a retomar a esto. Es que les quiero dar como un contexto, así ahí. El contexto es un tema que se llama sistema de partículas. Bueno, hay una definición, ¿qué es un sistema de partículas? Bueno, supongamos que cada uno de estos cuerpos es una partícula. Para ustedes, si quieren, como un cuerpo. Eh, entonces, digamos, bueno, que están numerados, el cuerpo 1, 2, 3, 4, 5, pero bueno, entonces yo vengo y digo así ahí en forma arbitraria, o sea, medio porque se me ocurre, lo señalo a estas tres que están dentro de esta línea de trazo. Estos van a ser mi sistema de partículas. ¿Mm?
Y yo quiero decirle, esto es medio como elegí el curso. El curso es como mi sistema. Todos los integrantes del cuarto TMB es mi sistema de partículas. Cada uno de ustedes es como una partícula. Entonces hay cosas del sistema, del curso, que tienen como un cálculo hasta intuitivo. Por ejemplo, la masa del sistema. Digamos que estas partículas son la partícula 1, la partícula 2 y la partícula 3. ¿Cómo calcularíamos la masa del sistema? Sumando la masa de las partículas. Sí, así es, sumando la masa de las partículas. Hay cosas que en la vida diaria también lo podemos hacer así. Si estamos hablando del curso, yo le podría decir, bueno, supongamos que estamos en el laboratorio de física, ¿sí? Ahí en ese momento, porque ahora estamos cada uno en la casa. Pero yo podría decir, bueno, a ver, ¿cuál es la plata del curso? Bueno, también haríamos lo mismo. Sacaríamos la billetera y veríamos qué plata tienen cada uno y sumaríamos la plata que cada uno tiene y esa sería la plata del curso. Hay magnitudes que son del sistema que se sacan de esa manera. Se suman simplemente lo que cada uno de los integrantes del sistema contribuye a eso. Pero ¿y si yo le preguntara cuál es la edad del curso? ¿Cómo haríamos para sacar la edad del curso? Un promedio. ¿Un promedio? Un promedio. Hay magnitudes, o sea, ahí no tiene mucho sentido sumar la edad de cada uno de ustedes y que me digan, qué sé yo, la edad del curso son 325 años. No, eso en realidad yo voy a agarrar, voy a agarrar la edad de cada uno de ustedes, la voy a sumar y la voy a dividir en la cantidad de integrantes y eso me va a dar el promedio. Y ustedes tienen cuánto, más o menos, 15, 16 años. 15, sí. Bueno, entonces la edad del curso me va a dar como 15,46, qué sé yo, por decir algo, ¿entendés? Bueno, hay magnitudes que sí muchas veces, que cuando hablamos de un sistema, la sumamos para obtener esa magnitud del curso y hay otras magnitudes que tenemos que hacer un promedio. Pero los promedios no se hacen siempre de la misma manera. Hay algunas veces que los promedios se complican, ¿eh? Esto es materia de este año. Sistema de partículas es tema de este año. Ahora estoy haciendo una pequeña introducción para hablar de algunas cosas. Una introducción. Después vamos a ir más en detalle de esto. Y en ese sentido, la cantidad de movimiento del sistema se define de la misma manera, o sea, es simplemente la suma de las cantidades de movimiento de cada uno de los integrantes del sistema. Pero hay una diferencia entre la suma de una cosa y la suma de la otra. Por ejemplo, yo lo que estoy queriendo decir concretamente, no es lo mismo sumar masa que sumar cantidades de movimiento. A ver, alguien que me diga la diferencia que salta a la vista. Es lo que ya llevo a escribir. Que uno está calculado solamente por kilogramo y gramo y lo otro está calculado gramo por metro sobre segundo. Bueno, vos me estás diciendo que tiene distintas unidades. Claro. Está bien, tiene distintas unidades. Pero yo estoy hablando en cuanto a la suma. La suma va a ser, vamos a sumar las cosas de la misma manera. Vamos a sumar las masas de la misma manera que sumamos las cantidades de movimiento. No. ¿Por qué no? Porque la cantidad de movimiento es un vector, son vectores. Muy bien, muy bien. Eso es terriblemente importante. La cantidad de movimiento es vectorial. Entonces se suma, es una magnitud vectorial. Entonces se suman como se suman los vectores. ¿Eh? Voy a hacer otro ejemplo, nada más que en vez de con 3 voy a trabajar con 2 partículas, porque si no con 3 es más complicado. Pero, déjenme que corra esto para acá.
Yo digo, corre esto para acá como si ustedes vieran, pero ustedes no ven nada. Pero bueno. Digamos que yo estoy hablando de dos partículas nomás. Acá las dibujamos, lo voy a dibujar. Esta partícula tiene una cantidad de movimiento para este lado, que es de 4 esas unidades, kilogramos metro por segundo. Y esta otra, bueno, la partícula 1. Y acá tengo esta otra partícula, que le voy a llamar la partícula 2, que tiene una cantidad de movimiento para el otro lado, que tiene este valor de 3 kilogramos metro sobre segundo. Digamos que, no vale mucho la pena decir esto, pero digamos que la masa de la partícula 1 sean de 200 gramos, o sea, 0,2 kilogramos, y digamos que la masa de la partícula 2 sea de 300 gramos. ¿Mm? La masa de mi sistema, siempre con formulita, todo con eso se hace más largo. La masa de mi sistema va a ser simplemente sumar la masa de la partícula 1, que yo ya había dicho que son los 200 gramos, y la masa de la partícula 2, que yo había dicho que son los 300 gramos. O sea, esto me va a dar 500 gramos. En cambio, y acá realmente, chicos, espero que ustedes, especialmente la gente que está rindiendo física hasta el último, hasta el segundo, hasta el repechaje, me digan qué pasa con el P del sistema. Fíjense en lo que está dibujado ahí. Primero empecemos quizá con lo que para ustedes es más fácil. ¿Cuánto valdrá el P del sistema? 1 kilogramo metro sobre segundo. Bueno, bien, bien porque no me has dicho 7. Estaría mal que me digan 7. ¿Por qué estaría mal que alguien me diga que son 7 kilogramos metro por Porque el segundo? 3 viene a ser como, si lo vemos en el sistema vectorial, como que está yendo en dirección contraria. Entonces, por lo tanto, como que se resta al 4, en vez de sumarse si fuera en el mismo Claro, sentido. No, no sería en el sentido contrario, en una dirección. claro. Acá es como, con lo que vos me estás diciendo, es como que uno toma implícitamente como que hay un sentido positivo para la derecha. ¿Mm? Y Sí, en base a eso, es que como es para la derecha y el P del cuerpo 1 va para la derecha, es que yo al P del cuerpo 1 hago esto. A pesar que lo que estoy queriendo calcular es la suma vectorial de las dos cantidades de movimiento. Esto de vuelta son como las fuerzas resultantes, que es la suma de todas las fuerzas, pero ya hemos visto que en realidad, dependiendo de para dónde vayan, uno las suma o las resta. ¿Se acuerdan de esa parte, chicos? Que dependiendo de para dónde apunta la fuerza, uno la terminaba sumando o restando. sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, bueno, acá es lo mismo, ¿eh? Entonces acá el P de mi sistema es 1 kilogramo metro sobre segundo. Y yo les quiero, bueno, y vamos a hacer esto para que se remarque más lo que yo estoy queriendo decir. Vamos a trabajar con las mismas partículas. La misma partícula 1, la misma partícula 2. Nada más que ahora vamos a decir que la partícula 1 tiene una cantidad de movimiento, bueno, en la misma dirección y sentido que antes. Horizontal, perdón. Kilogramo metro por segundo. Pero la partícula 2
Ahora se mueve en una dirección perpendicular a lo que se movía antes. Con el mismo valor, ¿eh? La P de la partícula 2 son también de 3 kilogramos metros por segundo. Si yo preguntase, ¿cuál es la masa del sistema? ¿Habría algún cambio con respecto a lo que hice primero? No, ¿O la masa del sistema seguiría siendo lo mismo? Seguirían siendo los 500 gramos. Seguirían siendo los 500 gramos, ¿verdad? sí, profe. Bueno, y ahora la pregunta es, el P del sistema, definido como la suma de los P de cada uno de los componentes, ¿sigue teniendo el mismo valor que tenía No, antes? No, No, porque para sumarlo tiene que tener la misma dirección y sentido. Bien. O sea, para sumarlos, a ver, lo digamos bien, capaz que lo has pensado bien, pero no lo has dicho tan bien. Para sumarlos algebraicamente, ¿qué quiere decir algebraicamente? Como números. Para sumarlos como números, deben tener la misma dirección y sentido. ¿Mm? El P del sistema, por definición, siempre es la suma vectorial de todos los P. ¿Mm? El P del sistema siempre va a ser la suma vectorial de todos los P. Pero para saber cómo resolver esa esa suma vectorial, uno necesita el dibujo. Si yo no dibujo, puedo llegar a cometer un gran error. O sea, el dibujo es el que me va a decir si yo a la suma la voy a tratar como suma, a la suma vectorial la voy a tratar como una suma de números o como una resta de números, que ha sido el caso de arriba, o como en este caso, que acá para sacar la suma vamos a tener que emplear ¿qué cosa? Pitágoras. Pitágoras, porque estos son perpendiculares entre sí. Y como estos son los mismos valores que incluso he dado con fuerza el año pasado, capaz que alguien me dice, que alguien ya me podría decir cuánto vale. 25 y en kilogramos metros segundo. No, no es 25, pero anda cerca. 5 kilogramos por metro sobre segundo. Muy bien. ¿Por qué 5? Bueno, porque ahí cuando hagas Pitágoras lo que te faltaba es sacar la raíz cuadrada. Ah, cierto. Pero bueno, eso está bueno, ¿eh? Ese me da 5 kilogramos metros sobre segundo. ¿De dónde sale? De hacer Pitágoras. Pero para mí este caso, digamos, como que es interesante. O sea, es interesante en este sentido. Tengo dos cuerpitos, los mismos dos cuerpitos, de 200 gramos y de 500 gramos, que en un caso tienen unos P y en otros casos tienen otros P. Pero son los mismos cuerpos. La masa del sistema es la misma en ambos casos, porque la masa es una magnitud escalar y se suman como números. Y uno nunca se pregunta los números para dónde apuntan, porque los números no apuntan para ningún lugar. Lo mismo en las magnitudes escalares. En cambio, las magnitudes vectoriales sí apuntan para un lugar. Y en base a para dónde apuntan, la suma vectorial es una suma como números, que no he hecho el ejemplo acá, o es una resta, como es el primer ejemplo, o es hacer Pitágoras, como es el segundo ejemplo, o ya tendríamos que descomponer las cosas en X y en Y y hacer, qué sé yo, cosas mucho más complicadas para sacar cuál es el resultado de eso, ¿no? Pero esta es la idea. Cuando nosotros tengamos un sistema, sumar cantidades de movimiento no va a ser tan obvio como sumar, por ejemplo, masas. De ninguna manera va a ser así. Pero esto es la suma. Y en general lo vamos a hacer suma de estas cosas. Suma de cantidad de movimiento de cuerpos distintos. Pero esos cuerpos en general van a formar lo que uno vamos a llamar un sistema de partículas. Pero algunas veces esas cantidades de movimientos las voy a restar, porque es importante que aprenda a restarlas.
Y yo le voy a dar el ejemplo de cuál sería la recta. Parece que estoy yendo muy rápido, ¿no? Porque según mi planificación estamos llegando ya a la última parte. Bueno. Sí, bueno, lo que pasa es que a ustedes no les he contado cómo es el cursado este año. Bueno, porque ustedes ya han sido alumnos míos, así que ya saben cómo presentar los prácticos y toda la demás historia. Supongamos que tengo una pelota de 200 gramos que se mueve con una velocidad de 5 metros por segundo contra la pared, en la dirección hacia la pared, en forma horizontal, digamos. Y bueno, después llega a la pared, choca. Ahí está deformada porque justamente como una pelota se deforma con la pared y rebota. Cuando rebota, la pelota sale con menos velocidad de la que llegó. Es la misma pelota, sigue siendo la misma pelota de 200 gramos. ¿Eh? Ahora sale con una velocidad de 4 metros sobre segundo. Bueno, en este tipo de circunstancias donde hablamos del mismo cuerpo, nada que ver con esto, porque eran dos cuerpos distintos y esos dos cuerpos formaban parte de mi sistema. Entonces ahí sumo en general los P de cada uno de los cuerpos para sacar el P del sistema que me interesa para con ello calcular muchas cosas que obviamente todavía no hemos visto. Y acá estamos hablando de otras cosas. Estos no son tres cuerpos distintos. Esto es el mismo cuerpo en tres situaciones distintas. Acá, en este caso, en general uno calcula lo que es el delta de P. Y vamos a ver si algo se acuerdan del año pasado. Por notación, ¿qué querrá decir delta de P? O sea, lo que se tienen que acordar es que este simbolito, la letra griega delta, La algo diferencia. está indicando. Diferencia. Diferencia, sí. ¿Diferencia entre quién y quién? De la cantidad de Entre la movimiento cantidad final de menos la movimiento de inicial. la primera y la segunda cantidad de movimiento que ocurre después de rebotar la pelota contra la pared. Bueno, alguien lo ha dicho bien ahí, la diferencia entre la cantidad de movimiento final y la inicial. El delta es siempre la diferencia entre lo final menos lo inicial de lo que sigue a continuación del símbolo ese de delta. Recordando algunas cosas, por ejemplo, en cinemática, último tema que hemos visto en física 1, el delta de t de tiempo era el tiempo final menos el tiempo inicial. El delta de x, o sea, el desplazamiento es la posición final menos la posición inicial. El delta de la velocidad era la velocidad final menos la velocidad inicial. Hay magnitudes que son escalares, como el tiempo, y hay magnitudes que son vectoriales, por ejemplo, como tanto la posición como la velocidad, pero en la velocidad, acá no es simplemente cuestión de restar los números, es cuestión de saber para dónde apuntan estas velocidades, porque estas velocidades van a tener signo en base a para dónde apuntan. Eso recordando lo que ya hemos visto en tercer año. Bueno, acá es exactamente lo mismo. El delta es una diferencia, pero hay que ver para dónde apunta cada uno de estos P para saber cómo vamos a hacer las cosas. A ver. Yo, a ver, quisiera... formulita para la cantidad de movimiento inicial, o generalmente le decimos así, le decimos el P inicial.
masa por velocidad. Sí, pero no. Le falta algo a eso. Masa inicial por velocidad inicial. Ah, ahora le sobra algo. La masa en todo el tiempo es la misma. Entonces no lo vamos a poner inicial y final. Bien. Entonces Masa el por único que, velocidad inicial. entonces el único que lleva inicial y final es la velocidad. ¿Ah? Entonces, bueno, tenemos esos 200 gramos. Yo lo pongo como kilogramos, 0,2 kilogramos, multiplicando por los 5 metros sobre segundo, ¿verdad? ¿Y esto cuánto me da? Esto me da 1 kilogramo metro sobre segundo. ¿Me están siguiendo hasta ahí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. El P final, a ver, formulita para el P final. Masa por velocidad final. Bien. Por esto que yo les digo que le va bien a ustedes en general en cuarto. Hay muchas cosas que ya saben y que ya se empiezan a dar cuenta. Cuando yo ya pongo... No teníamos formulita para el P inicial, pero ustedes dirán, bueno, pero tenés la formulita del P, que es masa por velocidad, entonces cuando el P inicial, masa, supongamos inicial por velocidad inicial. Y después te das cuenta que en realidad como la masa es la misma, ¿para qué le vas a poner su índice? Todas esas cosas son que si esto lo hubiera dado en tercero, hay que empezar de cero. Y en cambio ustedes ya hay cosas que ya saben, por eso es que vemos temas más complicados en física 2, pero les termina yendo mejor. Y la velocidad, bueno, habíamos dicho que era de 4 metros por segundo. ¿Eh? Y entonces, 0,2 por 4, estos son 0,8. Y entonces ahora calculemos, ¿cuánto será el delta de P? ¿Será así simplemente? Ponen 0,8. Bueno, yo voy a poner las unidades después. ¿Ah? No porque tienen diferente dirección. Bien, bien. Lo que hay que hacer acá, yo quiero que quedemos bien clarito con eso. Lo que hay que hacer acá es lo mismo que uno hace con las fuerzas. Para sacar la fuerza resultante, hay que, si fuera con el lenguaje del año pasado, hay que poner un sistema de ejes X e Y y ver para dónde es positivo. Sí, pero en general acá lo hacemos más corto. Acá ponemos en el dibujo para dónde nosotros queremos considerar positivo. Supongamos, bueno, yo no le he preguntado, esto también es cambiable. Si ustedes quieren tomar positivo para la izquierda, toman positivo para la izquierda. Pero supongamos que quieran tomar positivo para la derecha. Entonces, ¿cuáles de estas dos, estoy hablando de esto que va acá adentro, ¿eh? ¿Cuáles de estas dos es el positivo? ¿Cuál es el negativo acá? El inicial sería el positivo. El inicial es el positivo, o sea que este 1 es de verdad 1. Y el final es el negativo, o sea que este 0,8 no es en realidad 0,8. Este es menos 0,8. Sí, profe. Porque tiene que ver con esto. Que tiene que ver con esto que salió de acá. ¿Mm? Porque recuerden, a ver. Apenas les he definido la cantidad de movimiento, no solamente le he dicho así la formulita, P igual a M por B, sino le he dicho que P y B tienen siempre la misma dirección y sentido. Para donde apunta la velocidad, para ahí apunta la cantidad de movimiento, lo cual quiere decir también el signo que tenga la velocidad va a ser el mismo signo de la cantidad de movimiento. Eso es lo que en la práctica quiere decir que los dos apuntan para el mismo lado. Los dos tienen los mismos signos. Y esto está hecho con velocidades, 5 metros por segundo, 4 metros por segundo, pero en realidad lo que calculamos nosotros es diferencia de P. ¿Mm? Entonces el resultado de todo esto, mi delta de P real, ¿cuánto sería entonces? Menos 1,8 kilogramos metros sobre segundo.
menos 1,8 kilogramos metro sobre segundo. Y esto es algo importante, chicos. Esto es como una gran síntesis de lo que se viene. Nosotros, hay situaciones que vamos a sumar P vectorialmente y hay otras situaciones donde vamos a restar P. Pero como el P es una magnitud vectorial, hay que tener mucho cuidado con eso. Hay algunas veces que simplemente es como, la suma es como sumar, la resta es como restar, y hay algunas veces que no, que hay que hacer Pitágoras, y en el peor de los casos habrá que descomponer algunas cosas y ya empezar a trabajar con eso. ¿Alguna pregunta? ¿No tienen ninguna duda? No, profe. No, profe. Bueno, déjenme que yo... eche una mirada acá. Porque hay algo que me está faltando, que es el enunciado del práctico. Acá está, acá está, acá está, acá está, acá está, acá está. Bueno, vamos a ver un par de cositas. Vamos a ver estos tres problemas. Vamos a utilizar la definición de... Vamos a ver una cosa nueva. Les voy preguntando como para que no quede tan ahí descolgado. ¿Alguien sabe, escuchó hablar alguna vez, tiene alguna idea? Pues yo creo que sí han escuchado. El centro de masa. ¿Qué es el centro de masa? ¿Han escuchado ese término? Centro de masa. También algunas veces bueno, no es exactamente lo mismo, pero la idea es muy parecido. El centro de gravedad. ¿Han escuchado hablar del centro de gravedad, por ejemplo, de un cuerpo? Sí, profe. ¿Y qué es el centro de gravedad? ¿Cuál Sí, es la idea que profe. ustedes tienen acerca del centro de gravedad? No será la... No sé, El no punto quiero en el decir que se cualquier cosa. concentra la gravedad, por así decirlo. ¿La qué? Perdón, que yo no escuché bien. El punto en el que se concentra la gravedad. O El algo punto así. en el que el centro de gravedad es el punto en el cual se concentra o se puede considerar concentrado el peso de un cuerpo. El centro de masa es el punto donde se concentra la masa del cuerpo. Y hay diferencia, y si la gravedad es la misma en todos los lugares, no hay diferencia. Donde está el centro de masa estará el centro de gravedad y listo. Lo que pasa es que cuando la gravedad cambia, yo tengo un cuerpo muy largo, muy largo, capaz que la gravedad en la base de ese cuerpo no es la misma gravedad que en el punto más alto de ese cuerpo. Entonces ahí no van a coincidir el centro de gravedad con el centro de masa. Pero si el cuerpo es chiquito, o dicho de otra manera, si la gravedad es la misma sobre todo el cuerpo, no hay diferencia entre el centro de masa y el centro de gravedad de un cuerpo. Nosotros vamos a empezar con una definición sencilla. Esto es muy importante a la hora de calcular la estabilidad de un cuerpo. Ustedes quieren construir algo, supongamos un edificio, un puente, y quieren que no se caiga. Bueno, para eso tenemos que hacer que el centro de gravedad o el centro de masa esté en un determinado lugar.
O dicho de otra manera, a ver, yo tengo una mesa y sobre esa mesa pongo un libro. Y sobre ese libro pongo otro libro, pero que sobresalga de este. Y sobre ese libro pongo otro libro que sobresalga de este. Y sobre ese pongo otro que sobresalga de este. ¿Cuáles de estos libros, el 1, el 2 o el 3, se caerá? Ustedes dirán, bueno, el que es más probable que se caiga es el 3. ¿Pero por qué? ¿Y qué cosa es lo que realmente hace que yo te diga, sí, mira, el 3 seguramente se va a caer? Bueno, eso es lo que van a aprender con una materia que para ustedes, TM, se llama estática. ¿Con quién tienen estática? Con el profesor Almenar. Bueno, eso lo van a ver con él. ¿Mm? Almenar. Sí. Y ahora yo le voy a dar cuáles son las bases justamente de esta idea, la idea de la estabilidad de los cuerpos, la idea de la estática, que trabaja con los centros de masa de cuerpo. Para hablar de los centros de masa, primero voy a hablar con centros de masa de cuerpo que están ubicados sobre la misma línea y después voy a hacer extensible a otras dos cosas, con lo cual primero vamos a resolver los problemas, es como decirle, miren, con esto pueden resolver el problema 4 y el problema 5. Y el problema 6 ya tenemos que hacer una extensión en 2 dimensiones para poder resolver el problema número 6. Pero justamente, si yo tengo, por ejemplo, dos cuerpos, lo hagamos con estos dos cuerpos del problema. La ubicación de dos cuerpos de 5 kilogramos. Bueno, esto está muy fácil. Es decir, tengo un cuerpo de 5 kilogramos y otro cuerpo de 5 kilogramos. Cuando la distancia que los separa es 4 metros. Bueno, en este caso es tan obvio que hasta alguno que más o menos entienda cuál es la idea o que haya escuchado alguna vez hablar de centro de masa o centro de gravedad me podrá decir, porque la pregunta es calcular la ubicación del centro de masa de los dos cuerpos. ¿Dónde ustedes creen que estará el centro de masa de los dos cuerpos? ¿En el medio? ¿En el medio? Sí, es exactamente cierto, en el medio. Además que nosotros tenemos que hacer cosas más generales. Tenemos que tener formulitas que nos pidan, y ese es el problema número 5, repita el problema anterior suponiendo que uno de los cuerpos es de 8 kilogramos y el otro es de 2 kilogramos. Sí, cuando los cuerpos son iguales, y cuando tenemos dos cuerpos y los cuerpos son iguales, es fácil. Ya con 3 cuerpos, incluso de masa igual, ya no es fácil. Y con 2 cuerpos de masa distinta ya no es fácil. Entonces tenemos que tener una formulita universal que nos permita resolver para cualquier caso. Bueno, esta es la formulita universal. La formulita que nos da la posición del centro de masa. La posición del centro de masa me dice que es el producto entre la posición de un cuerpo por la masa de ese cuerpo, más la posición del otro cuerpo por la masa del otro cuerpo. Y si tendría más cuerpos, si tendría 3, 4, 5, 20 cuerpos, más x3 por masa 3, más x4 por masa 4, más así hasta que complete todo. Dividido en la suma de las masas. Esto en lenguaje matemático, o sea, ya haciéndolo extensible a un número indeterminado de partículas, generalmente grande, uno dice así: esto es la suma de la posición de la masa cualquiera por la masa, por el valor de esa masa cualquiera. La suma de este producto. Fíjense que si esta I va cambiando desde I igual a 1 hasta I igual a 2 hasta I igual a 3, como dice suma, voy a llegar a esto que le estoy diciendo. Dividida
la suma de todas las masas de vuelta. Si la I va cambiando desde I igual a 1, 2, 3, voy a lograr esta formulita que en este caso es sencillo porque son para dos cuerpos. Pero para calcular la posición del centro de masa, ¿qué es lo que yo necesito hacer? O sea, nunca puedo calcular la posición, sobre todo si me hablan de X, si no hay ningún eje X. Ya tengo que ubicar un eje X. ¿Y cómo lo puedo ubicar ese eje X? Y en realidad es ubicarlo de la manera que vos quieras. Como vos quieras, ubícalo al eje X. Obviamente si tengo dos partículas, bueno, mejor dicho, nunca hay que tratar de hacer la manera más complicada. Si tengo las dos partículas, toda la vida lo que me conviene es poner mi eje sobre la línea que una esas dos partículas. Pero acá hay dos cosas que yo tengo que definir para mi eje X. Por el momento he puesto una línea. ¿Cuáles son esas dos cosas que siempre hemos tenido que elegir para un eje? Recuerdo de tercer año. X e Y. No, estamos hablando solamente del eje. Cuando yo tengo un ¿Dónde es solo... positivo y negativo? ¿Perdón? ¿Cómo? ¿En qué sentido es positivo y en qué sentido es negativo? Bien, esa es la segunda cosa que tenemos que elegir. ¿Cuál es lo primero que tenemos que elegir? Un nombre. No, bueno, ya está X, ya el nombre es X. Está bien lo que vos estás diciendo. Pero en este caso, como estamos hablando de un Ubicar eje, el cero. ubicar el cero. El cero y para dónde es positivo. Esas dos cosas ustedes la eligen. Nadie le puede decir que tiene que ser necesariamente de esta manera. Sobre todo en física, ¿eh? En otras materias medio como le dan determinadas pautas, pero en realidad esas pautas en general son para que los problemas salgan más simples. No quiere decir que ustedes no lo podrían hacer de otra manera. Ustedes lo podrían hacer de la manera que quieran. ¿No? Y entonces acá yo le voy a preguntar, ¿dónde quieren que esté el cero? ¿Y para dónde quieren que sea positivo? A ver, ¿dónde quieren que esté el cero de mi eje X? A la mitad entre las dos partículas, profe. A la mitad podría ser una opción. Otra opción. Donde empieza el cuerpo de 3 kilogramos. Si los dos son de 5, no hay ningún cuerpo de 3. Donde empieza el Pensaba cuerpo que era de la izquierda. Bueno, está bien. Yo lo voy a hacer así. El del cero también está, el del centro también está buena, es una buena opción. Obviamente para acá es positivo, ¿eh? Estoy remarcando, pero para nosotros, ya con esta puntita de flecha ya estamos diciendo para ahí. Ahora muchas veces en las otras materias ustedes le tienen que indicar, sí, para acá es positivo, esta doble cosa. ¿Eh? Entonces yo quiero transformar esta... Bueno, primero hay que darle nombre a las partículas. ¿Eh? O sea, esta va a ser la partícula 1, entonces la masa de esta partícula va a ser la masa M1. Esta va a ser la partícula 2 y la masa de esta partícula va a ser M2. Y entonces la posición del centro de masa, y acá viene lo que espero que me digan ustedes. ¿Cuánto vale X1? Primero, ¿qué es lo que sería X1? X1 vale 0. ¿Pero qué es X1? la posición del cuerpo 1. La posición del cuerpo 1. ¿Y cuánto vale? De acuerdo a nuestro sistema de referencia, vale 0. Bueno, 0 por la masa, que son 5 kilogramos, en realidad no tiene mucho sentido poner porque 0 por esto es 0. ¿Y la posición de la partícula 2? 4 metros. 4 metros. 4 metros. Y bueno, la masa de la partícula 2 también son 5 kilogramos. Y la masa de la partícula 1, que son 5 kilogramos, más la masa de la partícula 2, que son otros 5 kilogramos. Bueno. Ahora hacemos los cálculos. El primer término de eso me quedó 0, porque 0 por 5 es 0. 5 por 4 es 20. Y 5 más 5 son 10. ¿Y entonces cuánto me queda la posición de eso?
A ver, a ver, a ver. Yo lo estoy capaz que haciendo muy rápido. 2 metros. 2, profe. 2, profe. Fíjense en cómo también se me simplifican los kilogramos con los kilogramos. Y entonces la posición obviamente me da de 2 metros. Ya. Tengo una perra que está muy mal acostumbrada, por Dios, quiere que la alcen a cada rato. Vení, vení. Oye, salud. Salud. Quédate acá. ¿Profe? Sí. ¿La masa 1 no es 3 kilogramos? No, no, chicos, capaz que se vea como 3, pero realmente es un 5, ¿ah? Además, calcular la ubicación del centro de masa de 2 cuerpos de 5 kilogramos. ¿Ah? Capaz que ese 5 para ustedes se ve como un 3, pero realmente es un 5. Bueno, acá dice 5 clarito nomás, pero para mí, digamos. Bueno. ¿Han entendido cómo calcular eso? Profe. Sí, profe. A ver, yo le voy a hacer otra pregunta. Una pregunta al respecto. Si lo hubiéramos hecho como decía el compañero, el primero que habló, que decía, cuando yo le he dicho, ¿dónde ponemos el cero? Me ha dicho en el centro. Si lo hubiéramos hecho de otra manera, si hubiéramos puesto el cero en el centro, X1 sería menos 2 y X2 sería 2. y la posición del centro de masa, ¿cuánto me daría? 0. Bueno, eso es lo que yo estoy. Eso es a lo que es una cosa muy importante, es una conclusión muy importante. El lugar donde se ubica el centro de masa es el centro del cuerpo. Ahí está ubicado el centro de masa, en el centro entre los dos cuerpos. Pero la posición depende de cómo nosotros ubiquemos nuestro sistema de referencia. Si nuestro sistema de referencia es como el que está en blanco, que tiene 0 en la partícula que está más a la izquierda, la posición del centro de masa va a quedar como el cálculo que está en blanco, va a quedar en 2 metros. Si yo he puesto mi sistema de referencia en el centro, y bueno, y como el centro de masa está en el centro, me va a quedar la posición del centro de masa va a ser 0. Pero los dos indican lo mismo. O sea, y esto a mí me parece muchas veces que es lo que a ustedes les cuesta entender. Que el X del centro de masa igual a 2 metros, con el sistema de referencia en blanco, implica lo mismo que el X del centro de masa igual a 0, con el sistema de referencia colocado en verde. Los dos implican lo mismo. Implican un centro de masa, como está dibujado ahí en rojo, en el medio de los dos cuerpos. Y algunos de ustedes pueden poner el sistema de referencia como en el blanco, y otros pueden poner como el que está en verde. Eso ya es una elección de ustedes. Yo no les voy a decir cómo ubicar los cuerpos. Ahora nos piden que hagamos el mismo problema, pero suponiendo que cada uno de los cuerpos, que uno de los cuerpos es de 8 kilogramos y el otro de 2 kilogramos. Y lo vamos a hacer nosotros así. Ah, perdón. Antes quería copiar. ¿Cuál es el nombre del problema? El número del problema este era el 4. Ah, unos avisos antes. La manera de presentar los prácticos es la misma del año pasado. En realidad, este práctico ya le voy a decir cuántos problemas vamos a hacer. En general, también resolvemos suficientes problemas en clase como para que su tarea sea simplemente copiar los problemas y presentármelo a tiempo.
Y yo por experiencia, hace como 12 años que estoy en el colegio y en realidad enseño hace más de 30 años en general, la mayoría de los chicos, su problema principal es la presentación de trabajos prácticos. Muchos de sus compañeros el año pasado no han presentado los trabajos prácticos a tiempo y se han llevado la materia por trabajos prácticos y están en un gran problema porque ahora para poder rendir la materia previa tendrán que recuperar práctico y realmente se les va a hacer muy complicado porque los trabajos prácticos para la previa son trabajos prácticos distintos. O sea, no son copiar los mismos problemas del año pasado. Le pido ahí, qué sé yo, a algún compañero que lo tenga práctico aprobado, lo copio. No, son nuevos problemas. Entonces, yo les recomiendo, la misma recomendación del año pasado, no le pierdan la pisada a los trabajos prácticos, ¿no? Pero en realidad son los problemas que nosotros hacemos en clase. Yo, el trabajo práctico, no sé, me podría poner a ver, pero en general son como 20 problemas, pero yo le pido con que ustedes me presenten 4. En base a eso, lo que presenta a tiempo ya tiene los trabajos prácticos aprobados y en general va a ir bien. No se echen a dormir con los trabajos prácticos. Bueno, volviendo al problema este. Ahora los cuerpos no son de 5 y 5, sino que son de 8 kilogramos y 2 kilogramos. El problema no me dice cuál es el de 8, cuál es el de 2. Entonces, bueno, una de las cosas que tenemos que hacer es elegir. Bueno, supongamos que este sea el cuerpo de 8 kilogramos. Y supongamos que este sea el cuerpo de 2 kilogramos. Pero sí, como dice, hay que entender que la distancia que los separa sigue siendo de 4 metros. Yo tampoco le voy a dar ahora a elegir, sino que simplemente le voy a decir, bueno, también saben qué, ahora sí, vamos a colocar el sistema de referencia, nuestro eje X, vamos a poner el 0 acá a la mitad, como querían hace rato. Y vamos a calcular de vuelta cuál es la posición del centro de masa. Siempre en física empezamos con la formulita. Posición del centro de masa, que para 2 partículas vendría a ser algo tan simple como esto. Y vamos acá con los cálculos. A ver, chicos, ya casi estamos llegando al final. Bueno, de vuelta hay que darle nombre a las cosas, perdón, se me estoy olvidando. Esta es la partícula, digamos que esta sería la partícula 1, digamos que esta sea la partícula 2, esa cosa hay que aclarar. El programa no me dice cuál es la partícula 1, cuál es la partícula 2. Yo tengo que ponerle nombre a las cosas y ser coherente con esto. Entonces, ¿cuánto vale X1? Para que reemplacemos acá. Menos 2. Menos 2 metros. Por M1, que son los 8 kilogramos. ¿Y X2 cuánto vale? 2 metros. Y estos son 2 kilogramos. Y bueno, y M1, que son 8 kilogramos, más 2 kilogramos. Y la posición de nuestro centro de masa vendrá a ser, esto serían pues, menos 16. Más 4. Y estos son 10 kilogramos. Y bueno. ¿Cuánto vendría a ser esto? Esto sería menos 12 arriba. Kilogramos por metro.
Y abajo sería 10 kilogramos. Obviamente este kilogramo se me simplifica con este kilogramo. Sería menos 1,2 metros. Muy bien. Eso quiere decir que mi sistema de referencia, mi centro de masa, fíjense, si estos son 2 metros, 1 metro sería más o menos la mitad, 1,2, acá estaría. Mi centro de masa estaría ubicado ahí. ¿Ah? ¿Profe? Disculpen, hasta acá nomás. Esto sería menos 1,2. Bueno, metros le voy a poner yo. Debería poner, en vez de ese cosito, poner acá que las unidades de estos son metros para que eso tenga sentido. Sí, decime. Cuando lo vayamos a hacer en el examen o en los prácticos, ¿el centro de masa tiene que estar proporcionalmente señalado? No. Eso lo hacemos, lo de proporcionalmente lo hacemos cuando hacemos métodos gráficos. Y en estática, cuando ustedes hagan en estática, ya van a ver que ahí van a hacer un montón de métodos gráficos de esto. Bien, gracias. Yo quiero a ver que algún avesado me diga si alguien pondría el sistema de referencia, como estoy diciendo yo ahí, con origen con 0 ahí en la posición que ocupa el cuerpo de 8 kilogramos. ¿Cuál sería la posición del centro de masa? 0,8. 0,8 metros. Porque menos 1,2 quiere decir que el centro viene 1,2, pero recuerden que desde la partícula hasta el centro eran 2 metros. 1,2 es como que es toda esta distancia. Y bueno, como todo valía 2 metros, 2 metros menos 1,2 me dan el 0,8 metros que está diciendo ahí el compañero. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando ustedes hagan los problemas, algunos lo van a hacer de una manera y otros lo van a hacer de otra manera. Y entonces muchas veces se pueden preguntar, bueno, a mí me da, qué sé yo, 54 metros. Y a mí me da 36. Bueno, pero ¿dónde has puesto el origen de coordenada? Yo he puesto en tal lugar y yo he puesto en otro. Y bueno, ¿y es lo mismo? Entonces tienen que fijarse a ver. Bueno, sí, en realidad lo tuyo es el mismo resultado que el mío, nada más que tenemos distintos valores porque hemos cambiado de sistema de referencia. Obviamente, si el 0 está puesto acá, el centro de masa no me puede dar, como en el verde, no me puede dar menos 1,2. Es porque ya estoy haciendo algo mal. Y con esto también quiero decir que cada vez que ustedes calculen la posición del centro de masa, tienen que dibujarme en sistema de referencia, porque si no yo no voy a saber si estos numeritos, las posiciones de cada partícula, están bien hechas o no. Bueno, obviamente les queda para ustedes el más complicado. Bueno, leamos por lo menos el más complicado. Dice, calcular la posición del centro de masa de 3 masas. Bueno, como que el 4 y el 5 eran con 2 masas y ahora ya para ustedes les queda hacer con 3 masas. Ubicadas en el plano XY. Bueno. Antes estaban ubicadas sobre la misma línea, sobre solo un eje X, ahora están en un plano XY. En el plano XY, en las siguientes coordenadas. La masa 1 se encuentra en 2 metros, 5 metros. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene 2 metros en X y 5 metros en Y. Recuerden, notación de cuando está entre paréntesis separado con punto y coma, lo primero es la coordenada en X y lo segundo es la coordenada en Y. La misma para la masa 2 de 500 gramos, tanto en X, tanto en Y, la masa 3, tanto en X, tanto en Y. Hay que hacer 2 extensiones a esta formulita. Primero que sumarle una masa más X3 por masa 3 y acá sumarle más la masa 3.
Y también hay que hacer la ecuación para el I, que es exactamente, para el I del centro de masa, que es exactamente esta, nada más que en vez de poner X, ponemos Y. Tanto en el I del centro de masa como en cada uno de estos. Todo eso está hecho, esa parte, si ustedes no se dan cuenta, está en la teoría que les he dejado ahí en forma de PDF en el aula virtual. La formulita de cómo queda. El problema no está resuelto. Me gustaría que por lo menos algunos de ustedes lo resuelva el problemita y que después me manden una foto de lo que han hecho, o si quieren la clase que viene, empezamos viendo cómo alguno lo ha hecho y viendo si está bien o está mal. ¿Eh? Y también vamos a ver una cosa importante de eso. ¿Alguna duda hasta el momento, chicos? ¿Dónde podemos sacar los problemas? ¿Están en el Moodle? En el aula virtual, sí, en el Moodle están. En el aula virtual, ahí están puestos. Son varias cosas. A ver, espera que yo entre y ya te digo ya con toda certeza. Pero está puesta toda la teoría y está puesto también el enunciado del práctico. Que es básicamente todo lo que necesita. Este era cuarto TM... ¿verdad? TMB. Perdón. Profe, la próxima clase sería el jueves, ¿o no? Sí. Ok. A ver, ya les comparto esto. Primero que nada, disculpa.